A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González. Buenas tardes, amigos marcianos. Bueno, hoy estoy yo al frente de esto porque Carlos no pudo venir, está con un problema familiar y un problema ahí que está resolviendo. Hoy nos vamos a dedicar al tema educación. Para eso ahora vamos a presentar a los compañeros que están acá. ¿Y qué tendrá que ver el río Uruguay con Sampayo y con la educación? A los viejos saben y los jóvenes les informo que había 3 himnos allá en la escuela de la década del 60 y del 70, el himno uruguayo, la bandera y el Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. Todos lo cantábamos. Y yo que estuve preso con Sampayo, varios meses en la misma barraca, Sampayo contaba una anécdota muy jocosa, que era que en una escuela de Salto le hicieron un homenaje a Sampayo. Estaban los niños de sexto y de quinto, escucharon la canción y después de los aplausos se levantó una niña bastante grande y se le acercó y le dijo: "Señor, ¿usted hizo esta canción?" Y sí, amor, hice yo la canción. Dice: "¿Qué lo parió?" Con lo cual la maestra no sabía dónde meterse, pero la niña quiso en una sola palabra volcar toda la admiración que sentía por el autor de la canción. Bueno, y aquí está en la educación, tenemos a Beatriz Avero, que es nuestra compañera de casi todos los días, de casi todas las semanas, y un especialista en educación que quiero que ella lo presente porque merece esa presentación. Bueno. No puedo decir todo lo que hizo y lo que hace, ¿verdad? Bueno, el compañero Pablo Martínez, lo llamo compañero porque en el trabajo siempre fue un compañerazo, como docente también es maravilloso. Es licenciado en educación, es doctor en ciencias sociales, es profesor de la Universidad de la República, es investigador en educación, también dirige el departamento. No, ya no. Y lo más interesante y absolutamente recomendable son tanto los artículos que los encuentran en internet como sus libros. Y el libro que tiene su tesis doctoral para mí es imposible de perdérselo. En cuanto salió ya me lo compré. Porque la verdad que es un placer poder leer un libro sobre educación que tiene, por un lado, elementos técnico-pedagógicos, pero que a la vez toma posición política, porque la educación es fundamentalmente un hecho político. Y entonces eso es lo que a mí me pareció interesante de la palabra de Martínez, y por eso sugerí invitarlo al programa. Entonces creo que le damos la palabra y después interactuamos y conversamos. Bueno, muchas gracias, Beatriz, Daniel, por la invitación. Para mí es un gusto estar acá. Por suerte no estoy ahora en la dirección del departamento de facultad, porque tenemos una lógica ahí rotativa para descentralizar un poco el poder, que no se concentre siempre en los mismos lugares. En este momento me toca el llano, así que feliz de estar en ese lugar. Pero bueno, muy, muy contento de estar acá compartiendo el espacio con ustedes en esta radio también tan significativa para todos. Y bueno, dispuesto acá a la conversación, como decías, bueno, temas para conversar sobre educación tenemos muchos y podemos desgranar un largo rato estos temas. Así que gracias por la invitación. Nosotros habíamos hecho un primer programa que en realidad lo encaré básicamente yo, donde como era la presentación del tema, fue una especie de narrativa histórica, ¿no? Empezamos con Varela.
Pero una cosa que señalábamos en cada periodo era que la educación siempre es un terreno de conflicto. De conflicto no en el sentido negativo, o no siempre en el sentido negativo, en el sentido de que siempre hay fuerzas en tensión con intereses opuestos. Y básicamente entre, por supuesto, los posicionamientos de derecha y los posicionamientos de izquierda, o los posicionamientos más burgueses y aristocráticos y los posicionamientos más populares en general, ¿no? Entonces creo que en muchos de tus análisis, Reforma, en el análisis respecto a los intentos de privatización, o el tema, todo ese análisis sobre la educación privada o el intento de privatizar la educación, y finalmente yo te escuché, eso no, creo que algo leí en la diaria, pero te escuché en la Plaza de los Bomberos, Ujú. el día que diste la presentación sobre el tema LUC, donde me pareció también muy interesante porque no solo analizaste el problema de la LUC en torno al sistema educativo, sino que también respecto de la juventud. Como que hay un doble problema allí en el área de educación y en la LUC en general, respecto a educación y respecto de los jóvenes. Bueno, entonces vos elegí. Hay un menú amplio sobre la mesa. No, una primera cosa que a mí también me interesaba subrayar de lo que vos decís, Beatriz, es justamente esta idea, bueno, la educación como una arena de conflicto, ¿no? Como la sociedad toda, digamos, ¿no? Pero bueno, particularmente la educación como arena de conflicto y este enfrentamiento, digamos, por decir de alguna manera, que vos decías, bueno, entre perspectivas que tienden, digamos, a consolidar un orden de cosas, un orden de situaciones, y perspectivas que imperfectamente, con muchísimas dificultades muchas veces, pero pretenden introducir algún cambio, ¿no? Y en esa dinámica, digamos, se ha ido desarrollando la educación en nuestro país, ¿no? Hay impulsos, ¿no? De algunas reformas progresistas, ¿no? Porque así se construyó la idea de educación en el Uruguay y la idea de educación pública, ¿no? Que es donde hay que poner un acento, decir, bueno, generalmente, ¿qué es lo que se disputa en la educación uruguaya? Y se disputa sobre la educación pública, ¿no? Entonces, el formidable impulso de la reforma vareliana, que podemos decir, por supuesto, que era necesaria para la modernización del país, etcétera, todo eso que tenemos muy claro, ¿no? Pero que también se enfrentaba en una arena ciudadana con posiciones francamente reaccionarias, ¿no? Que decían, bueno, acá la educación mejor que sea para unos pocos, y que estén bien ilustrados, y para la gran masa que va a tener que trabajar no precisamos demasiada educación. Entonces, ese debate está en el fondo mismo de la historia de la educación uruguaya, ¿no? Y el hecho de haber tenido un proyecto de una educación laica, gratuita, obligatoria, bueno, funda una forma de entender la educación. Ahora, ese proyecto siempre ha estado amenazado, permanentemente ha estado amenazado, ¿no? Por fuerzas de reacción, por fuerzas que pretenden retrotraernos a otro orden, ¿no? Que no es un orden fundante de un deseo de igualdad, sino que es un orden fundante de las desigualdades, ¿no? Luego uno podría decir, bueno, el impulso de las reformas vallistas, ¿no? Es un impulso ciertamente muy importante en términos de expansión de la educación, no solo la educación primaria, la educación media, la fundación de los liceos en las capitales departamentales, ¿no? Un impulso de decir, bueno, un proyecto integrador socialmente, que apuesta a la maximización de la oferta educativa. Y las reacciones liberales conservadoras, que es interesante esta categoría que ha propuesto Gerardo Caetano, ¿no? De un liberalismo que se va saliendo de la beta progresista, ¿no? Porque esto surge en el propio vallismo, ¿no? Las figuras de, bueno, Pedro Manini Ríos, por ejemplo, ¿no? Un apellido que no ha dejado de tener actualidad en nuestro país, y la corriente del riverismo dentro del Partido Colorado, que es la corriente liberal conservadora que pretende frenar las transformaciones del vallismo, ¿no? Y bueno, y así podríamos seguir desgranando, ¿no? Por supuesto, el intento terriblemente autoritario en la dictadura de fundar una educación absolutamente
ligada al control ideológico. De pelo corto. ¿no? De pelo corto y que no toque, ¿no? Me acuerdo que no vaya a tocar el cuello de la camisa, porque si no tenemos problemas. Y bueno, y el periodo postdictadura también, digamos. Esta es una constante, ¿no? Donde tenemos momentos en los que podemos decir nos acercamos un poco más a una perspectiva un poco más igualitaria, y momentos en los cuales los ánimos refundacionales conservadores están a la orden del día. Y justamente estamos en el medio de un debate que yo creo que es justamente sobre eso, ¿no? La objeción puesta sobre la mesa a una ley de urgente consideración que tiene como uno de sus núcleos importantes, entre varios otros, cambios regresivos en la educación pública, ¿no? El hecho de, bueno, directamente la eliminación de la idea de educación pública, ¿no? De Sistema Nacional de Educación Pública, la idea de concentración de poder en los ámbitos de decisiones de la política educativa, la idea de la injerencia del Ministerio de Educación y del poder político, que sí que es un principio conservador importante, ¿no? Es decir, el poder político tomando el control de la educación, la LUC avanza hacia ese lado, y a su vez también lo que hemos llamado, y nos han acusado de mentirosos, de falaces, y de otras cosas que no voy a repetir acá simplemente por respeto a la audiencia, el avance en formas de promover la privatización educativa, ¿no? Porque estas reformas liberales conservadoras contemporáneas a nivel global se caracterizan por el hecho de no decir directamente, ¿no? Como sí quizás decían en otros momentos con mucha mayor claridad, vamos a hacer esto, sino a ir generando condiciones para que se den procesos, ¿no? Mientras se proclama la defensa de la educación pública, ¿no? Y aquí, ¿no? Uno escucha los discursos, nadie está en contra de la educación pública, se van favoreciendo medidas que van afectando a la educación pública y que van generando la entrada de perspectivas privadas hasta en los organismos de coordinación de la propia educación pública. Así que bueno, no me quiero extender, pero digamos, vaya si este debate que vos decías, Beatriz, está presente, ha estado presente, y hoy por hoy es un elemento fundamental que no podemos dejar de tener de vista, que es una cuestión importante en este sentido. Lo que se está discutiendo es con la historia de la educación uruguaya. No simplemente con los últimos 15 años de la educación uruguaya. Las transformaciones que se quiere imponer a través de la LUC se meten con la idea misma de educación que tenemos desde la reforma vareliana, ¿no? Por eso a mí me parece muy, muy claro que muchísimas personas que votaron por la coalición gobernante y que se definen, y yo creo con total sinceridad, como vallistas, este tipo de cosas les rechina profundamente, ¿no? Y uno escucha, bueno, yo no voy a acompañar esta ley, más allá de que yo voté a esta coalición, porque yo soy vallista y yo defiendo la educación pública, ¿no? Entonces, ese a mí, y lo mismo wilsonistas, uno escucha a personas de distintas procedencias diciendo, bueno, acá hay un límite para mí, que es el límite de la educación pública, ¿no? Yo acompaño, pero acá no, me doy cuenta que lo que está en discusión es muy importante. Así que bueno, vaya si hay arena de debate y arena de conflicto, ¿no? Y el otro elemento que también está siempre en discusión es el tema de la autonomía, ¿no? Por supuesto. Tanto a nivel de la universidad como a nivel de enseñanza media, y acá se limita más la autonomía. Totalmente. Hay una cuestión interesante. Yo no soy especialista en leyes, ni constitucionalista, ni nada de eso, pero leyendo a algunos especialistas en estas cuestiones, uno se detiene en el artículo 202 de la Constitución de la República, que es el artículo que define específicamente el carácter de ente autónomo de los entes de la enseñanza, ¿no? Porque hay un artículo que es específico para esto. Y dice que la enseñanza primaria, técnica, industrial, etcétera, será regida por uno o más entes autónomos. Y utiliza la palabra regida, ¿sí? Que como dice Alberto Pérez Pérez, que tiene un libro que para mí es muy, muy significativo, que es todo un estudio
sobre la autonomía de la enseñanza en las constituciones de la República. De 1830, bueno, hacia adelante, no estaba esto planteado en 1830, pero sí en las constituciones del siglo XX. Y Alberto Pérez Pérez señala esta idea de regidas por consejos autónomos. Y señala que si uno va al artículo constitucional que refiere a otros entes autónomos, los que encontramos más en el dominio industrial, comercial del Estado, lo que dice es serán administradas por entes autónomos, ¿no? Y dice Pérez Pérez, bueno, una cosa es que alguien administra algo y otra cosa es que alguien rige algo. Dice, por algo el legislador, allí cuando se refirió a la enseñanza, dice regidos, porque quien rige manda, gobierna, orienta, no admite una intromisión de otra fuerza. A diferencia de quien administra, que bueno, tiene una delegación administrativa, pero bueno, en definitiva podría considerarse el ingreso de otros actores. Entonces, yo creo que así sabiamente, ¿no? Quienes fueron autores, digamos, del texto constitucional, dan una señal muy clara. Es decir, la educación en este país es regida por entes autónomos. Y regida quiere decir desde la concepción de la política, ¿sí?, a su ejecución, a su desarrollo, a su revisión, ¿no?, y a su gestión cotidiana. ¿Qué pasa con la ley de urgente consideración? Le otorga potestades al Ministerio de Educación que tienen que ver con regir la educación, porque dice, ni más ni menos, que deberá ser 2 documentos que los inventa la LUC, que son el Compromiso de Política Educativa Nacional y el Plan de Política Educativa Nacional. Dice, deberá hacerlo el Ministerio en consulta y coordinación con las autoridades que sean propuestas para dirigir el ente autónomo ANEP. Entonces, fíjense, le da la competencia al Ministerio. Eso es indiscutible. Dice, donde están ahí numeradas las competencias del Ministerio, está esa. Elaborar el plan de política educativa nacional. Pero dice, lo hará en consulta con quienes están propuestos para dirigir la ANEP. O sea, que quienes van a estar propuestos para integrar el CODICEM por parte del poder político, que van a necesitar la venia parlamentaria, van a tener que adherir al proyecto del ministerio, porque si no, no van a ser propuestos para dirigir la ANEP, ¿sí? Porque tienen que adherir antes de ser propuestos. Entonces, si esto no significa una subordinación del carácter autonómico de los entes de la enseñanza, del artículo 202 de la Constitución de la República, yo digo, bueno, ¿qué habría que hacer? Habría que suprimir la ANEP para que uno viera eso que rompe los ojos. Ahora, dice, no, ustedes exageran, ustedes están mintiendo, no dice eso. Bueno, dice eso. Sería buenísimo, dirían los gurises, estaría buenísimo que quienes están de acuerdo con esto lo defiendan, pero lo defiendan en sí mismos, ¿no? Miren, nosotros queremos que el MEC gobierne la educación. Macanudo, no estamos de acuerdo, pero es una posición que es respetable. Va en contra de la Constitución, por lo cual tenemos un problema. Pero no pasa eso, ¿no? La idea pasa, no, acá no se atenta contra la autonomía de los entes y se le da las competencias al ministerio. Bueno, es parte de las estrategias retóricas, de los discursos, ¿no? Lo que se dice ahora, los relatos que se ponen arriba de la mesa, por debajo de los cuales pasan las cosas de fondo. Bueno, el Ministerio de Educación, si la LUC se mantiene en su actual versión, va a tener peso en la dirección de la educación en este país. Y esto va en contra de la Constitución de la República. Punto. Eso no hay con qué darle. Y es el aumento de la intromisión del poder político en las decisiones, incluso académicas, técnicas de la educación, que es lo que siempre defendemos. Totalmente. Es la gran tentación de quien ejerce el poder político, decir, bueno, nosotros vamos a gobernar la educación. Yo creo que es una tentación que ha atravesado a todos los partidos políticos de este país en distintos momentos. Tengo que decir, recordemos, en el año 2008, la discusión sobre la ley 18437 fue una discusión muy, muy fuerte, inclusive dentro del partido de gobierno, dentro del Frente Amplio, por cuestiones que también tenían que ver con esto. Hasta dónde el MEC
podía tener ciertas competencias, ¿no? Recuerdo la figura de Luis Yarzábal como presidente del CODICEN o de Lilian Delía como consejera, defendiendo la autonomía del ente, pero teniendo que debatir muy duramente dentro de las propias fuerzas. Entonces, quiero decir, es una tentación que está presente. Ahora, la ley 18437, en definitiva, no avanza sobre la autonomía. Más allá de las tentaciones que hubieran habido, no lo hace. La LUC sí, y allí hay una gran diferencia, y por eso, digamos, es que yo no tengo ninguna duda que es un problema de orden democrático para este país, pues la educación y el carácter autonómico de la educación del poder político es base fundacional de la democracia en el Uruguay. Uno no puede entender la democracia uruguaya si no la entiende desde la autonomía de la educación y desde la escuela pública como casa de los ciudadanos, donde van los hijos del pueblo a formarse como ciudadanos, ¿no? Uno no lo puede separar esto. Entonces, yo creo que es absolutamente fundamental en términos democráticos, no solamente educativos, que esto no prospere y que efectivamente esos artículos sean derogados. Ahora, como un poco abogado del diablo. Dale. Cada gobierno, en cada situación, en cada organización social, en cada modo de producción, transmite la ideología dominante. En las cavernas, los padres le enseñarían a los hijos cómo se caza el mamut. Ya es una transmisión. Pero después fue un continuo necesario. Entonces, ¿cómo el gobierno capitalista o las variantes socialdemócratas nos van a permitir cuestionar la ideología dominante? El engendro que nosotros logramos, sobre todo a nivel universitario, con la ley orgánica del 58 y con la participación de los docentes, la participación de los estudiantes, ¿no? Es un engendro complicado de llevar adelante. Totalmente. Entonces, ahora están dando más la cara el gobierno. Ahora quiere la gobernanza. Porque antes se le iba como de las manos, parcialmente, por lo menos. Porque la ideología dominante es transmitida de la leche tibia y en cada canción, dice Serrat. Y es así, y es tal cual. Pero la ideología se transmite cuando digo patria o muerte, cuando digo mi bandera, morir por mi bandera. Permanentemente estoy transmitiendo. ¿Patria qué es? Es una concepción ideológica nuestra. Si decís patria en el siglo XIII, nadie sabe qué quiere decir. En el siglo XIX y XX sí. O sea, hay toda una estructura de clase dominante y por lo tanto de ideología dominante que se transmite fundamentalmente a través de la enseñanza. Y no solo en el capitalismo, para atrás también, y para el costado también. Sí, para el costado. Yo siempre cuento la anécdota de mi hijo, de que ahora es un hombre hecho y derecho, pero cuando tenía 12 años, estuvo un año viviendo en Cuba, y el himno en Cuba se canta todos los días al entrar y al salir. Eso es ideología dominante que a mí me gustaba. Bueno, eso es secundario, pero era ideología dominante. Nosotros no cantamos en la escuela todos los días el himno. En Cuba sí. No sé si lo siguen cantando ahora, porque esto hace 20 años atrás. Claro. Pero es ese desafío, ¿cómo se resuelve? Porque un desafío, y ya cortamos, y te invito para que sigas en la próxima. Dale. Ese desafío es crear intelectuales críticos. ¿Críticos de qué? Del capitalismo, ¿será? Porque de la sociedad en que vivimos. La búsqueda de todos los entramados del capitalismo. ¿Y cómo se hace eso? Porque si yo voy a la Facultad de Medicina tengo que aprender medicina, pero además ser un intelectual crítico. En la década del 60, que yo viví plenamente, por mis años, cuando Cuba, Fidel entró a La Habana, yo tenía 15 años, estaba la flor de la en vida. la flor del convencimiento radical, los 15 años. En Cuba, ahora se me fue con el coso.
Lo que es tener gracia, que como decía la China Zorrilla, ¿te acordás cuando hablábamos de corrido? Porque nosotros ya no logro hablar de corrido. No, decía Daniel que en Cuba, ¿no? También se transmitía la ideología dominante. Absolutamente. Y estabas cuestionándote cómo se hace para combatir eso. ¿Y se puede combatir? ¿Hay una alternativa realmente? Yo creo que sí, pero la búsqueda no es sencilla. Cortamos acá, le damos la alternativa a Leo Pereira y volvemos. Bueno, amigos marcianos, retomamos el vínculo con ustedes. Les recordamos que si quieren comunicarse con nosotros, nos llamen al 2903-0302. Y seguimos con el tema de la educación. Y con este hombre que es casi croata, yo lo descubrí, porque yo decía, si es con ese no es croata, pero si es con C es croata. Bueno, está ahí en Trieste, ahí en la zona límite entre Italia y Yugoslavia. Yo sí soy de origen croata. Bueno, te paso la posta con todas esas cosas que dije al final. Dale. Está bien, uno es claro, digamos, la función de la educación en buena medida es la reproducción de ciertas ideologías que por algo se reproducen porque son dominantes, ¿no? Pero no está exenta, digamos, la educación de que circulen otras por allí, por los márgenes, por los costados, por las brechas que se abren a veces por allí. Y justamente por eso me parece a mí que es tan importante, digamos, tanto la idea de autonomía como la idea de libertad de cátedra, ¿sí? Porque justamente el hecho de decir, bueno, la educación puede tener cierta distancia del poder político, esa distancia, ese espacio, es lo que permite que circulen otras cosas y no quede todo reducido a una cierta lógica. Pero a su vez, el hecho de reconocer y concebir a los docentes como profesionales de la tarea y con capacidad de tener libertad de seleccionar sus formas de trabajo, es algo absolutamente fundamental para abrir un poco la ventana, ¿no? Y digo abrir la ventana, no digo que esto suponga que se construye una educación contrahegemónica. Digo que por lo menos genera condiciones para que circulen otros elementos y esto, bueno, entonces es una apuesta a cada uno y a cada una de que en su propio proceso de formación, bueno, van descubriendo cuáles son los mejores caminos, sabiendo que por supuesto estamos condicionados por un marco político, ideológico, que está basado en relaciones materiales, ¿no? Y que esto, por supuesto, que tiene peso en nuestra vida cotidiana. Pero yo cada vez estoy más convencido de la necesidad de disputar márgenes, de disputar espacios. Entonces, ¿por qué uno dice esta ley no es buena en ese sentido? Y bueno, porque achica los espacios, ¿no? Recuerden que cuando se planteó la primera versión de esta ley, se había hasta eliminado el concepto de libertad de cátedra y se había colocado el concepto de autonomía técnica, ¿no? Es decir, bueno, el docente tendrá autonomía técnica y la interpretación de esto era, bueno, tendrá autonomía para hacer eso que le decimos que tiene que hacer, ¿sí? Claro. Que es muy distinto de la idea de libertad de cátedra, que es, bueno, tendrá la libertad de planificar y de concebir el trabajo educativo. Por supuesto existe un currículum, pero en ese marco de moverse con otra libertad y sobre todo de ser reconocido como profesional, ¿no? Porque este es un gran tema con nosotros, digamos, los docentes, los educadores. El reconocimiento como profesionales. Entonces un profesional es alguien que está habilitado para pensar, para organizar
la práctica que desarrolla en función de ciertos valores, de ciertos contenidos, de ciertos conocimientos, ¿sí? Que cuando se reduce al docente a la figura de un técnico, se la reduce a la figura de alguien que implementa cosas que son decididas por otros, ¿no? Y esos otros por lo general son ajenos a lo educativo, ¿no? Ahí aparece la tan manida figura del tecnócrata, ¿no? Que viene a decir qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacer, y que por lo general claramente es un agente de esa ideología, ¿no? Viene imbuido de esa ideología dominante. Entonces ahí aparecen todos los discursos, por ejemplo, del orden de hay que formar recursos humanos, ¿no? Que es reducir la idea de persona con la profundidad que tiene a la idea de un recurso, una forma, digamos, de capital. Por eso está en la teoría del capital humano, es decir, bueno, parte de un modo de producción, bueno, el individuo ahí como engranaje, ¿no? Produciendo en ese marco. Entonces, rescatar la idea de la figura del profesional, para mí ahí eso es central, y va en contra de un principio conservador que hoy por hoy, no solo en Uruguay, sino que está extendido esto a nivel bastante global, está descentrando la idea del derecho a la educación. Que no puede decir también, ¿no? El derecho, bueno, es un derecho burgués, etcétera. Estamos de acuerdo. Ahora, no es lo mismo que yo pueda haber satisfechos algunos derechos, aunque sea en un orden que está condicionado, que yo quede afuera hasta de eso, ¿no? Y fíjense cómo viene la discusión, ¿no? Decir, bueno, ¿de quién es el derecho a la educación? ¿Quién es el portador del derecho a la educación? Lo que uno diría es los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, también los adultos, pensando en la educación a lo largo de toda la vida, son quienes tienen derecho a recibir una educación, ¿sí? Ahora, lo que estamos viendo en los discursos conservadores es que restringen la idea de derecho a una potestad de los padres, ¿no? Y quitan del medio al Estado como garante del derecho, ¿no? Entonces, el discurso conservador es, bueno, los titulares del derecho a la educación son los padres, las madres, por supuesto siempre con una idea de familia tradicional, además, ¿no? Que no reconoce otras formas de familia, por supuesto. Y entonces el Estado no tiene que meterse ahí, ¿sí? Entonces ahí se limita a la acción de la educación pública. No te metas con mis niños. Exactamente, a mis niños no los tocan, no te metas con mis niños, que son movimientos que se han originado en distintos países, que están presentes acá en Uruguay, ¿sí? Y que son profundamente reaccionarios, porque lo que pretenden es que no pueda haber una intervención en términos de Estado más amplio, de garantizar ciertos derechos, sino que la intervención de producir lo común, lo que puede ser igualitario, debe detenerse frente a la acción de los padres. Por eso las reformas conservadoras hablan tanto y, bueno, insisten con esta cuestión y vuelven a insistir de la libertad de enseñanza, ¿sí? Porque la libertad de enseñanza sería la libertad, por ejemplo, de los padres de darle a sus hijos la forma educativa que estiman mejor, ¿sí? Y esto te permite entonces construir en paralelo muchísimas formas educativas donde quienes más beneficiados son, más beneficiados podrán ser, donde quienes tienen más recursos podrán tener, ¿no? Porque te corta la intervención del Estado en el hecho de decir, bueno, a ver, la frase artiguista, ¿no? Bueno, a ver, aunque sea una vez, que los más infelices sean los más privilegiados, ¿sí? Aunque sea una vez, ¿no? No. El discurso de los Mayaoro, ¿no? El discurso del privilegio, también es este discurso de, bueno, que cada uno organice las cosas como mejor lo vea, ¿no? La famosa libertad responsable, de la que tanto también escuchamos en la pandemia. O sea, cada uno sálvese como pueda. Pero ese cada uno sálvese como pueda, cada uno organice la educación como quiera, cada uno tenga la salud que quiera, supuestamente, siendo libre, es la forma por excelencia de encubrir la desigualdad. Pues no existe la tal libertad. Lo que existe son condicionamientos estructurales y materiales, donde si a uno le va muy bien y uno es parte de una clase que es poseedora de medios de producción y que puede reproducir su posición, uno es muy libre.
¿no? Absolutamente. Ahora, si uno no está de ese lado, el grado de libertad que uno puede tener es 0 o 0,00001. Entonces, por eso reivindicar el lugar del Estado, más allá de que es un Estado capitalista, etcétera, que si uno dijera, bueno, ¿cuál es mi idea de futuro? Debería ser de otra forma, pero la única forma de que algún día sea de otra forma es generando por lo menos algunas condiciones hoy para situaciones más igualitarias, donde todos podamos acceder a una educación que nos permita realmente acceder a los saberes que son sustantivos hoy por hoy, ¿no? Y no ir quedando por fuera. Ahora, insisto, ¿no? Ya los discursos conservadores no dicen, no hay que educar a todos. No, ya no lo dicen. No, la educación tiene que ser para todos. Cada uno según sus posibilidades. Y cada uno según su libertad. Y cada uno según su familia y sus padres. Desaparece la función del Estado de protección de derechos, además. Absolutamente. Esta ley es un buen ejemplo de esa minimización del Estado en distintas áreas de la vida social, educativa, cultural, política, en la seguridad, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Se minimiza el Estado. Uno no va a decir, el Estado es la panacea. No es la panacea. Ahora, no es lo mismo, si uno está en una situación de desventaja, poderse amparar en un marco que por lo menos le garantice ciertas posibilidades de circulación, que quedar por fuera de eso, ¿no? Por eso el proyecto conservador es el proyecto de desmantelar el Estado. Ahora, los conservadores y los neoliberales proclaman el Estado mínimo, ¿no? Pero no se deshacen del Estado. Ellos utilizan el Estado para llevar adelante sus reformas, ¿no? Por lo cual esa idea de Estado mínimo tiene sentido en unas esferas, pero por el otro lado quieren mucho Estado también. Porque cuando hay que subvencionar, cuando cierta producción tiene dificultades, o hay que rescatar ciertos capitales que están amenazados, Cuando hay que hacer una guerra preventiva, tiene que intervenir el Estado, ¿no? Cuando hay que hacer una guerra preventiva también. También, por supuesto, ahí tiene que intervenir. Entonces también hay mucho doble discurso en esto y hay mucha construcción ideológica. Que, volviendo, digamos, al modo del principio, a mí me parece que lo que tiene que colaborar la educación es a ir desarmando esa construcción ideológica, pero apostando a la capacidad de pensar de todos. Yo no creo en una educación, que va un poco en la línea de lo que decías vos, Daniel, que sustituya una imposición por otra imposición, ¿no? Vos ahora vas a pensar de esta manera, porque esta manera es la que te va a liberar. No, si te la impone por el hecho de que vos necesariamente tenés que pensar así, eso no te va a liberar nunca, ¿no? El asunto es cómo uno puede ir construyendo eso, ¿no? Yo quería volver a algo que dijiste sobre el tema de la profesionalización, porque en todos los procesos de avance de las políticas liberales y de derecha siempre se ataca la profesionalización, desde dos lugares. Desde el salario, evidentemente el salario es una forma de profesionalizar la función, el salario digno, minimizando la formación de los docentes, minimizando, y luego ajustando, seguramente en la universidad no pasa, ajustando por mecanismos formales, legales, ordenanzas, etcétera, la libertad del docente. Totalmente. Eso es una cosa que lo hemos visto. Julio Luis siempre decía que lo que había avanzado era la desprofesionalización en las distintas... Bueno, incluso en el proyecto Rama había mucho de eso también, ¿no? Y de los técnicos que iban a hacer los programas y todas esas cosas. Y aquellos cursos intensivos que había de 8 o 10 horas de clase por día, le decían de inmersión, ¿no? Suponiendo que los docentes eran ahí como, diría Paulo Freire, ¿no? Unos receptores ahí sobre los cuales se hacían depósitos, pero sin ninguna posibilidad de reflexionar críticamente sobre eso, porque no había tiempo, ¿no? Era inviable. Ahora, este punto que planteás, Beatriz, a mí me parece clave, ¿no? Todo este tipo de reformas, yo digo genéricamente conservadoras, y dentro de lo conservador coloco el neoliberalismo también,
que está claro que no es lo mismo, pero estamos viviendo una articulación bastante fuerte de esto, identifican muy claramente, por un lado, un enemigo, ¿no? Que son los docentes organizados, ¿no? Entonces, los sindicatos docentes son puestos inmediatamente en el lugar del enemigo. Quizás uno podría decir, porque bueno, es sabido que son quienes van a resistir esos cambios regresivos que se quieren llevar adelante. Entonces fíjense ustedes, es una estrategia muy proactiva, ¿no? Hay una foto de unos docentes en San José, en un liceo vacío, ¿no? Sacándose una foto con una consigna gremial, ¿sí? Y son denunciados y se les retienen los saberes, y sobre algunos de ellos pesa hoy un pedido de destitución. ¿Por qué? Por violación de la laicidad. Y uno dice, el principio de laicidad, me imagino yo que es un principio de relación, ¿no? Entre el docente y el estudiante. Entonces, ¿cómo viola uno la laicidad sacándose una foto en un lugar en el cual no están los estudiantes? Es muy tirado de los pelos el argumento. Y bueno, ni que hablar para la gravedad de la sanción que se quiere colocar. Si vamos a destituirlo por sacarse una foto, ¿no? Es la máxima pena que se le puede colocar a un funcionario público, es destituirlo por ineptitud, omisión o delito. ¿En qué causal entraría la foto? Estamos diciendo que sería un delito sacarse una foto. Omisión, ineptitud. Ineptitud ciertamente que no, porque son todos docentes que tienen una foja de servicios brillante, muchos de ellos ya cercanos a su jubilación. Pero se utiliza esa situación de modo ejemplarizante. Miren que, por citar una frase que ha circulado mucho, se terminó el recreo. Se terminó el recreo. Entonces, a ustedes, por eso los vamos a destituir. Luego, se crea una comisión investigadora en el Parlamento, ¿no? Porque se dice, hacían uso y abuso de las licencias gremiales. ¿Cómo se llama la comisión investigadora? Que supuestamente tiene que investigar, ¿no? Se llama, es una comisión que tiene que ver con licencias irregulares. Pero si ya sabemos que son irregulares, entonces ¿qué vamos a investigar? Ejemplarizante. También podríamos poner muchos ejemplos en este sentido. Colocan a los docentes organizados en el lugar del enemigo contra el que hay que ir. Y esto es toda una campaña mediática que va hacia la sociedad también, ¿no? De desprestigio de la función docente. Que va en esta línea, desprestigio de la profesionalización. Pero este es un capítulo, ¿no? La ofensiva en contra de los docentes en nombre del concepto de laicidad. Bueno, un uso ciertamente espurio del concepto de laicidad. Y luego el otro que vos decías, Beatriz, la rebaja salarial, ¿no? 6% de pérdida salarial en 2 años en la enseñanza. Además del recorte presupuestal de $60 millones en secundaria simplemente. Entonces, bueno, vaya. Cada vez menos horas, ¿no? En secundaria. Recortes de grupo. Claro, yo tengo $60 millones menos, seguro no me va a dar para cubrir lo mismo que cubría antes. Entonces empezamos a tener grupos con mayor cantidad de alumnos y en algunos casos supresión de grupos. En algunos casos en bachillerato, ¿no? Bueno, en la Universidad del Trabajo, en la UTU. En la UTU también esto está sucediendo. Muchos colegas que venían trabajando sin problema, porque efectivamente había una matrícula que había que atender, están sin trabajo. En la Universidad del Trabajo, en secundaria y también en primaria, ¿no? No pueden elegir horas porque hay menos horas. O sea, porque ha habido un recorte. Entonces, como decís, Beatriz, yo no profesionalizo un área de actividad si yo te rebajo el sueldo y yo te rebajo las condiciones de trabajo. Y el tercer eje, el eje de la formación, ¿no? Decís, bueno, a ver, un profesional debería tener una buena remuneración, debería ser respetado en el ejercicio de su función, no estar permanentemente puesto bajo en la picota, y además debería tener la posibilidad de una carrera en el sentido de su formación, que supone el grado y supone el posgrado. No supone cursos pequeños de actualización, sino una formación sistemática, ¿sí?
Y por supuesto, una vieja reivindicación de los docentes de este país, el carácter universitario de su formación, ¿no? ¿Qué propone la LUC para esto? La LUC lo que propone es un reconocimiento del nivel universitario que realizaría el Ministerio de Educación y Cultura. No el establecimiento de instituciones universitarias para la formación docente. Por supuesto que no la Universidad de la Educación, que es la demanda que estuvo todos estos años sobre la mesa y que lamentablemente no se pudo llevar a la práctica porque no se tuvieron los votos en el Parlamento para esto, ¿sí? Entonces ahora la gran propuesta es el Ministerio de Educación, en algunos casos de algunos centros, institutos de formación docente o centros de formación de profesores, algunos los va a reconocer como universitarios, lo que va a significar que van a tener su título como docente, expedido por la ANEP, y un certificado que les daría el Ministerio de Educación diciendo que ese título es reconocido de carácter universitario, ¿sí? Lo cual no deja de ser un papel de escaso valor. Porque además no lo hace la universidad, lo hace el ministerio. No se construye institucionalidad universitaria. Claro. Es simplemente un recurso burocrático del ministerio. Pero que además, por supuesto que va a poner ciertos ítems que deben cumplir los centros para poder tener el beneficio de que sus egresados sean reconocidos con esa equivalencia de título universitario, lo cual también va a tener un efecto, pero profundamente negativo, que es que algunos centros públicos van a estar reconocidos de esos títulos como universitarios y en otros no. Entonces va a ser una fragmentación del sistema de formación docente en el país que, lejos de mejorar la situación, que estamos todos de acuerdo que hay que mejorarla, lo que va a hacer va a generar un nuevo problema. Vamos a tener todos docentes con títulos expedidos por la ANEP, pero en algunos casos reconocidos como universitarios por el ministerio, por una comisión de expertos que va a asesorar al ministerio. Entonces, que brilla por su ausencia la profesionalización, claro, en todas estas dimensiones. En el ejercicio libre de la función, no, lo que estamos teniendo es persecuciones en nombre de la laicidad, ¿sí? En el hecho de recibir un salario acorde, no, lo que tenemos es pérdida salarial. Y en el hecho de poder ir hacia una formación universitaria, no, porque lo que vamos a tener es un reconocimiento para algunos, ¿sí? Mientras que, por supuesto, en la órbita privada, todas las ofertas que hay de formación docente ya tienen carácter universitario. Por lo cual también ahí se instala una competencia que tampoco favorece a las instituciones públicas. Además, recuerden que la LUC genera un sistema de becas, que ya existían las becas, pero lo regenera el sistema de becas. Dice que los estudiantes de formación docente podrán recibir becas si cursan las carreras en instituciones universitarias. Entonces, hoy por hoy, las únicas instituciones universitarias que expiden títulos son privadas. Entonces, hoy las becas son para el 1.5% de los estudiantes de formación docente, que son los que están en los privados. Y mañana van a ser para algunos institutos públicos que el ministerio entiende que regulen las condiciones. Entonces, una nueva desigualdad, ¿no? Porque dos estudiantes de la educación terciaria pública en formación docente, uno va a poder pedir una beca y el otro no, ¿no? ¿Esto cómo se fundamenta? ¿Cómo podemos decir que esto mejora de alguna manera la educación en el país? ¿Y cómo mejora la profesionalización? Bueno, es difícil sostenerlo. Ojalá esto fuera parte de un debate, ¿no? Yo encuentro que lo que está faltando es un debate sobre estas cuestiones sustantivas. Y estamos teniendo un debate muy pobre, que es un debate de la descalificación, ¿no? El otro día salía un estudio en la Facultad de Información y Comunicación, una mirada sobre los medios de prensa en cuanto al espacio que le han dedicado a la ley de urgente consideración, ¿no? Entonces juntaron todas las noticias, era septiembre, noviembre, tomaban algunos meses del año pasado y de todas las noticias sobre la LUC, ¿no? Y después lo que entraban a ver era de qué hablaban esas noticias. Y encontraron que solo el 10% de las noticias referían a algún contenido de la ley. El resto refiere a la hojarasca. Muchísimas noticias sobre la Pantera Rosa, ¿no? Entonces, que no se puede usar. O sobre Valente, si se ha venido o no venía. Bueno, también, o de las mentiras que se están diciendo.
un montón. Solo el 10% de las noticias aportaban insumos para que el lector se informe sobre la ley, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente todo esto empobrece. Ahora, los medios son un reflejo de la discusión política. ¿Por qué la mayoría de las noticias no hablan de los contenidos de la LUC? Porque desde quienes están defendiendo la ley, lo que se pone arriba de la mesa no son los contenidos de la ley, sino que son toda otra serie de cuestiones que, digo yo, esto tiene que ver con la hojarasca, con lo que no es sustantivo, ¿sí? Entonces hay poca calidad democrática. Y este es un problema también. Para la próxima media hora, hay un proceso de privatización que viene desde lejos. Allá por el 50 y el 60, cuando estaba el auge de la escuela pública, y todos íbamos a la escuela pública y admirábamos la escuela pública, ya existían las escuelas privadas que eran muy caras, muy selectivas, y eran para la gran burguesía, para capas medias altas y altas. Después hubo otro proceso, y eso quiero que lo veas vos, que por distintos motivos la escuela pública empezó a decaer en su prestigio y empezaron a aparecer escuelas privadas malas o muy malas, que pagaban bajos salarios, que estaban por todos lados, y que escuela y los primeros 3 años, como es el ciclo inicial. Primera infancia y los primeros 3 años del liceo. Ciclo básico. De ciclo básico. Y por todos los pueblos del interior, en Las Piedras, que yo viví durante muchos años, había cantidad de escuelas cuyo objetivo era lucrar, objetivamente. Pero a esto ahora se agrega otra cosa. Se agregan las escuelas privadas gratis, entre comillas, de contexto crítico, y que compiten con la escuela. De una forma muy especial compite. Y en Chile se agregan cosas que todavía no se van a agregar acá, pero que se van a agregar. Necesitan los vouchers y los préstamos bancarios para que el tipo se reciba, y cuando se reciba deba $100.000 al banco. Entonces, todo esto es una cosa. Y la otra cosa que te quiero preguntar para la próxima media hora es las PISA, las pruebas PISA. Muy bien. Cortamos y nos vamos. Buenos amigos, estamos de vuelta en la última media hora. Bueno, le damos palabra aquí al invitado que nos va a desarrollar esa parte que yo le sugerí sobre las diferentes formas de privatización en los últimos 40 o 50 años de este país. Perfecto, Daniel, es un tema clave, seguramente. Siempre la educación en el Uruguay ha sido predominantemente pública, y esto sigue siendo así en términos de porcentajes, ¿no? En los mejores momentos de la educación privada, que suelen coincidir con los mejores momentos de desarrollo económico, la matrícula total de la educación privada nunca superó el 18% del total de los estudiantes. O sea, siempre la educación pública ha tenido más del 80% de la matrícula. Y esto no ha cambiado sustantivamente, y en el presente tampoco. En el presente aproximadamente un 16% de la matrícula va a centros privados, que, como bien dijiste tú, por un lado son los centros de élite, ¿no? Pues nosotros tenemos una clase social en este país, o por lo menos un fragmento de clase, que asiste exclusivamente a la educación privada, ¿no? Que es el fragmento donde están concentrados los mayores niveles de capital. Allí solamente existe educación privada, no existe educación pública. Luego también hay algunos centros educativos que cubren sectores medios, o inclusive algunos en zonas populares, como decías, que también están asentados allí. Ahora, hay un fenómeno nuevo que tú señalabas con mucha claridad y que para mí es sustantivo, que es el de los centros educativos, fundamentalmente liceos, privados, pero que a su vez son gratuitos, ¿sí?
¿Cómo es que un liceo privado puede ser gratuito? Bueno, resulta que en el año 2008, cuando se realizó la reforma tributaria en nuestro país, dentro de la reforma tributaria se estableció un mecanismo para que empresas privadas pudieran realizar donaciones a centros educativos, también de trabajo con primera infancia, de salud. Es amplia la posibilidad, pero acá nos interesa mirar las donaciones a los centros educativos. Y a partir del 2010 se empezó a implementar ese sistema, ¿no? Que se llama de donaciones especiales, ¿sí? Entonces, cada 100 pesos que una empresa dona a una institución educativa, el Estado le devuelve, vía exoneración tributaria, el 81,75%, o sea, 81,82 pesos, digamos, para redondear. Eso bajó un poquito ahora con la ley de presupuesto. Está en el 79, no me acuerdo exactamente, pero o sea, la diferencia tampoco es sustantiva. Entonces, ¿qué pasa? Esas donaciones pueden ser para instituciones públicas o privadas, ¿sí? Entonces, una cosa que nosotros hemos hecho en el equipo de investigación de la facultad es un seguimiento año a año de a dónde va la plata de esas donaciones. Y encontramos dos cosas. La primera, el primer dato que hay es del 2010 y el último dato que hay es del 2020. Ahora deberían salir en la rendición de cuentas los datos del año pasado, el 2021. Pero entre el 2010 y el 2020, el monto donado por las empresas privadas fue creciendo año tras año, ¿sí? De 35 millones en el 2010 a una cantidad que crece más de 15 veces, son más de 400 millones de pesos, ¿sí? En el periodo. Lo segundo que encontramos es que si vos mirás el 2010, es el único año en el que las donaciones son mayoritariamente dirigidas a la educación pública. Del año que además se donó menos, que fueron 35 millones de pesos. Luego, en los años siguientes, las donaciones dirigidas a la educación pública decrecen, ¿sí? Quedan en niveles casi que marginales, y crecen sistemáticamente las dirigidas a instituciones privadas, ¿sí? Entonces, ¿qué produce esto? Que un gran conjunto de empresas, donde está el capital más concentrado de este país, ¿sí? Realizan estas donaciones que fundamentalmente van a instituciones privadas, pero que corren por cuenta del Estado. Porque el Estado pone 82 pesos o 79 según el año de los 100 que se donaron, ¿no? Entonces, vos generaste un instrumento que permite que grandes empresas privadas de capital concentrado redireccionen recursos públicos que vos podrías dedicar a la educación pública. Claro. En vez de descontarle impuestos a las empresas, esos dineros podrían ir a la educación pública. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Además, no estamos hablando de cientos de instituciones privadas. Estamos hablando de un conjunto, depende de los años, pero que no supera las 10 instituciones, ¿sí? Y estamos hablando particularmente de 3 o 4 que se llevan prácticamente toda la bolsa, ¿sí? Hay una institución que es una institución que ha tenido mucha repercusión mediática, que es, yo creo que ya es famoso porque se lo ha nombrado mucho, el Liceo Impulso, que está en la zona de Casaballe, ¿sí? Que es un liceo que surge a partir de una fundación, la Fundación Impulso, que en su momento integraron Pablo da Silveira, Ernesto Talvi, Nicolás Herrera y toda otra serie de figuras vinculadas al pensamiento conservador, que crearon esta institución con el objetivo de demostrar que un centro de gestión privada en un barrio donde está concentrada la pobreza urbana podía obtener mejores resultados que la educación pública. Ese fue el proyecto, ¿sí? Por eso el Liceo Impulso año tras año publica sus estadísticas, ¿no? Porque efectivamente tiene mejores resultados en cuanto a la retención de los estudiantes y en cuanto a los niveles de repetición que los liceos públicos de la misma zona, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que no se dice acá? Lo que no se dice es que esos montos dirigidos por empresas privadas, que en definitiva son aportados por el Estado, permiten que estos liceos tengan a disposición un presupuesto que duplica o más que duplica el que tiene un centro educativo público a disposición, ¿sí?
Y además estos liceos trabajan con una población a la que le ponen como requisito que los alumnos que vayan ahí tengan directo apoyo cotidiano de sus familias, ¿no? En una zona donde sabemos que hay núcleos familiares que están muy afectados por la pobreza urbana y que no pueden estar apoyando cotidianamente a sus alumnos. Por lo cual también trabajan con una población que de algún modo está seleccionada. Entonces, tenés una población bastante cuidada y tenés más plata, lógicamente vas a obtener mejores resultados, ¿sí? Ahora, este tipo de iniciativas, ¿no?, han servido para instalar un concepto que es la educación gratuita de gestión privada. Así se hacen llamar. Y dicen, la educación gratuita de gestión privada tiene mejores resultados que la educación pública. Y como son gratuitas, porque efectivamente tienen el presupuesto cubierto, lo que plantean es que entonces que son públicas, porque son gratuitas. Con lo cual también te están restringiendo el concepto de educación pública exclusivamente a un concepto mercantil que decía, ¿Pagás o no pagás? claro, Sí. si no pagás es público. Bueno, resulta que hay toda otra serie de valores de la educación pública que allí no están presentes. Entonces, paradojalmente, Daniel, esto que vos planteabas muy claramente se ha desarrollado con muchísima fuerza y hoy esto es expandido por un aparato mediático que un día sí y otro también recuerda las bondades de este tipo de instituciones, ¿sí? Y dicen, acá está el modelo que hay que implementar, ¿sí? Y si uno va a la LUC, porque todo esto está vinculado, el asunto es poder establecer las conexiones. Si uno va al artículo 193, donde se habla del estatuto del personal docente, lo que se le dice a la ANEP es, bueno, la ANEP podrá darse un estatuto y le damos unas orientaciones. Una de ellas es que los directores de los centros educativos puedan seleccionar al personal docente. Puedan seleccionar quién va a trabajar y puedan también decir, bueno, tal docente no puede trabajar más en este centro educativo porque no está de acuerdo con el proyecto que queremos impulsar. Porque eso empezó con la historia del proyecto de centro. Exactamente. Es una lógica que tiene esa continuidad histórica y que ahora es fundamentada en esto. Esos centros de gestión privada que tienen buenos resultados, una de las claves de los buenos resultados es la gestión, ¿no? Y entonces los directores en esos centros realmente son los líderes del proyecto educativo. Y líderes del proyecto educativo quiere decir que seleccionan al personal. Entonces llegamos al punto, lo que plantea el artículo 193 de la LUC, es el literal F del artículo 193, es poderle dar la potestad a los directores de elegir al plantel docente. Lo cual es introducir un modo de gestión propio del ámbito privado en la educación pública. Porque en la educación pública, en la administración pública, uno no accede a un cargo porque el jerarca del lugar lo coopta y lo lleva ahí y lo pone porque está con su proyecto. Hay unos mecanismos que dan garantías para el acceso a los cargos, ¿no? Pero fíjense cómo todos estos procesos van haciendo como naturales ciertas decisiones, ¿no? Entonces mucha gente dice, bueno, ¿qué tiene de malo? Que fíjate, si en esos centros privados da resultados, hay que hacerlo en lo público, ¿no? Bueno, ahí esto de la privatización, cuando decimos la LUC genera condiciones para la privatización educativa. No estamos diciendo la LUC privatiza la educación. Estamos diciendo genera condiciones. Y uno puede privatizar de dos maneras. Uno puede privatizar a la manera tradicional, que es vender los activos. Yo me deshago de las escuelas, ¿no?, y las compran grupos privados y ponen sus escuelas. Eso sería privatizar al modo tradicional. O las nuevas formas de privatización, que es lo que algunos autores llaman la privatización endógena, o sea, la privatización hacia adentro, que es la escuela sigue siendo pública. Tiene el escudo en la puerta, los niños van de túnica y de moña, pero la gestión se rige según mecanismos privados dentro de la educación pública. Entonces sigue siendo pública, pero se gestiona con herramientas privadas. Y eso también es privatizar la educación pública, ¿sí? Porque yo voy metiendo la lógica privada dentro de lo público. Y avanza la desprofesionalización también. Por supuesto, porque si vos sos la directora y me llevas a mí a trabajar a tu liceo y me decís, mirá, acá las cosas se hacen de esta manera, ¿no? Porque hay que enseñar con este método y de esta manera.
Y yo, en ejercicio de mi libertad de cátedra, te digo, no, Beatriz, mirá, yo prefiero hacerlo de otra manera, vos me vas a decir, bueno, pues entonces vos acá no podés trabajar, porque acá el proyecto es este, ¿no? Entonces, ¿de qué profesionalidad estamos hablando? Yo simplemente ahí soy un técnico que tengo que ir ahí para que vos me digas cómo se hacen las cosas, ¿sí? Disminuye la profesionalización, pero además yo tengo que ganar el sueldo todos los meses, yo tengo que llevar alimento a mi casa. Entonces, me pones en una disyuntiva que es terrible, digamos, que la política produzca esto, pero si seguimos por este camino lo va a producir, que yo, bueno, capaz que tengo que guardar violín en bolsa, mis convicciones pedagógicas, pues yo preciso este sueldo para trabajar. Y si yo no me adapto a esto, me quedo sin laburo. Ya estamos viendo que se están quedando docentes sin laburo por el achique presupuestal, pero además, esta sería otro condicionante. Entonces, difícilmente uno puede ser profesional si lo único que puede hacer es adherir a ciertas formas de trabajo, porque lo que está en juego es su sustento material. No es un camino que profesionalice. Y es un camino que va instalando. Una característica de estas reformas conservadoras y neoliberales es que instalan lo privado como parte del sentido común, ¿no? Estas formas de hacer, que son las propias de la empresa privada, son las mejores, hay que irlas incorporando, no hay ningún problema con esto, la escuela sigue siendo pública, pero la gestión la vamos a hacer de esta manera. Entonces vos vas horadando el sistema desde adentro. Vos traías el caso de Chile. El caso de Chile es el gran laboratorio, ¿no?, de, bueno, la dictadura de Pinochet, pero en educación, sobre todo después. Siempre ha sido, ¿no? Claro, una reforma neoliberal a rajatabla, con endeudamiento de los estudiantes para pagar la educación, pues la educación pública también hay que pagarla en las universidades, ¿no? Tanto que uno de los grandes elementos que trae Boric como planteo en educación es condonar la deuda de los estudiantes universitarios, porque es algo absolutamente inviable. O sea, Chile quiere salir de ese modelo, México quiere salir de ese modelo. Ahora vimos Colombia se está dando un proceso muy interesante también. Seguramente se ha puesto en discusión también el modelo educativo, que también es un modelo neoliberal profundamente. Entonces, es como nosotros vamos a contrapelo, ¿no? Hay experiencias históricas de muchas décadas de países del continente que nos dicen, no, miren, no vayan por ahí. Me lo dicen los colegas chilenos todo el tiempo, investigadores chilenos, sobre el tema de la privatización. No hagan eso, nosotros ya lo hicimos y eso no funciona, al contrario, profundiza las desigualdades. Y bueno, nosotros queremos ir por ahí. No se trata de hacer futurismo, ni tremendismo, ¿no? Todo esto decía, va a ser, sino decir, bueno, miremos las evidencias históricas que hay en otros países, no es por ahí. Y menos con la tradición de educación pública que hay en el Uruguay. Uruguay tiene que mejorar su educación pública. ¿Tiene que mejorarla? Por supuesto que tiene que mejorarla, no cabe ninguna duda, pero su educación pública la tiene que potenciar, porque es parte de su identidad y de su activo como país. Y de su construcción democrática. Claro. Leí una cosa que decía una docente, decía algo así como que le erramos cuando pensamos que el problema de educación son problemas docentes, son problemas sociales. Entonces, omitimos que no es lo mismo educar en el contexto crítico que educar en Carrasco y cosas. Entonces, ahí viene el tema, es modificar la sociedad en su conjunto, no solo la educación. Por supuesto, eso clarísimo. Bueno, las pizzas, hablame algo de las pizzas. Sí, una cosita, mientras tanto, vos tenés que tener una educación que sea más sensible a esas situaciones, no que las niegues. Sí, claro. Mientras mejorás las condiciones sociales. Las pruebas PISA. Bueno, las pruebas PISA son un conjunto de pruebas de evaluaciones internacionales de aprendizaje que se llevan adelante en para adolescentes, países, ¿no? Sobre todo. Para estudiantes de 15 años, específicamente de 15 años. No importa si están en tercero o en cuarto, en nuestro caso de media, sino que tengan 15 años. Digamos, es una oficina la que lleva adelante las pruebas PISA, que está establecida en la OCDE, en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ¿sí? Que entiende la medición de los resultados educativos como un indicador, ¿sí?, de las posibilidades o de los niveles de desarrollo de los países, entendido desarrollo como lo entiende la OCDE en una lógica neta y puramente capitalista, ¿no? Y capitalista del centro hegemónico,
¿sí? Entonces hay un supuesto sobre el que descansan las pruebas PISA, que es que la pauta, digamos, original que se establece de prueba, ¿sí?, puede ser adaptada para expresar lo mismo, ¿sí?, en la pluralidad de países en las que se aplica, ¿no? Entonces ahí uno encuentra un problema, ¿no? Dice, esto es comparativo. Entonces decir que los estudiantes uruguayos tienen tantos puntos en PISA permite compararlo con los resultados de los finlandeses, de los taiwaneses, ¿sí?, o de cualquier otro país. Bueno, hay que tener mucha fe realmente para creer eso, ¿no? Es una cuestión compleja. Más allá que efectivamente hay mucho conocimiento técnico puesto en eso. Entonces, a mí me parece que lo que uno tiene que hacer con estas pruebas es darles el lugar que en todo caso pueden tener, que es un insumo, es un dato, ¿sí? Es un dato para decir, bueno, nos da una aproximación a una situación internacional, pero hay que tomarlo con pinzas, porque no es lo mismo las condiciones, las situaciones, el currículum de los estudiantes en cada uno de los países, ¿no? ¿Y los gobiernos son confiables? En el sentido de que realmente yo puedo elegir a las escuelas que le aplico el PISA. Bueno, Y elijo las escuelas mejores, entonces tengo internacionalmente más prestigio y mejores resultados. se supone que se hace un sorteo de los estudiantes a los que se les aplican las pruebas. Ahora, vos la forma que tenés de algún modo de ir, de algún modo de jugar con eso, manteniendo la idea de que efectivamente se hace el sorteo y cae el que cae, vos podés priorizar la enseñanza de los contenidos que van para las pruebas, ¿sí? Claro. Hay países en los que se hace esto. O sea, Claro. En los meses previos a la aplicación de las pruebas, sistemáticamente se insiste con los contenidos que van a ser evaluados, ¿sí? Y bueno, y esto siempre tiene algún efecto. No es nuestro caso, ¿no? En nuestro caso no sucede esto. No va mucho con nuestra cultura eso, pero hay otros países mucho más disciplinados, organizados, que además quieren que les vaya bien. Entonces, bueno, hacen esto. Entonces vos decís, bueno, ese resultado genuinamente expresa algo de fondo, hay que tomarlo con pinzas. Igual en el caso uruguayo, si uno puede asumir, por ejemplo, que hay una cierta comparabilidad a nivel latinoamericano, que por ahí son más similares las situaciones con todas las diferencias que hay, a nosotros nos va muy bien. En las pruebas PISA, Uruguay está en los mejores niveles de resultados junto con Chile, Costa Rica y todos los demás países vienen por debajo. O sea que en ese sentido a Uruguay no le va mal. Lo que sí muestran las pruebas, y que es algo que merece atención, más allá de las pruebas PISA inclusive, que sí es verdad que hay mucha diferencia de puntajes según la situación, lo que vos decías, según las situaciones sociales y económicas de los estudiantes. Pero esto tampoco debería sorprendernos demasiado, ¿no? Pero en Uruguay eso aparece con más fuerza, ¿no? Entonces muestra, bueno, efectivamente habría que trabajar más en el sentido de mejorar esas propuestas educativas en las poblaciones que están con mayores situaciones de dificultad. Cosa que, insisto, las reformas en curso no van necesariamente por ese lado. Bueno, es hora de agradecerle al compañero. Sí, a Pablo Martínez, alguien preguntaba que pidiéramos el nombre de nuevo, que yo diera el nombre que diéramos el nombre de el libro que yo mencioné de su tesis doctoral, que se llama Educación, Pobreza y Seguridad en el Uruguay de la década de los 90. Y antes de irnos, están por publicar un nuevo libro, comentaste. Sí, muy brevemente aprovecho para invitarlos a ustedes y a la audiencia. Vamos a presentar un nuevo libro con un conjunto de colegas que se llama justamente, pregunta, ¿se terminó el recreo? Y el subtítulo es El proyecto educativo conservador, ¿no? Tratamos de hacer una caracterización del proyecto educativo que está en curso hoy por hoy en Uruguay. Entonces ese libro se va a presentar el martes de la semana que viene, el martes 22, a las 6:30, justamente en un bar y almacén que se llama El Recreo, porque no podía ser menos, que está en la calle Durazno 1952. Durazno 1952, el martes a las 6:30. ¿Durazno y qué es eso? No hay convención. No, 1952 es más, o sea, no sé exactamente, pero es más para el otro lado. Para otro lado, claro. Sí, más más centro. Exactamente. Como Eduardo Acevedo. Eduardo Acevedo, por ahí, para exacto. Sí. Exacto.
Bueno, estaremos presentes. Bueno, será un gusto. Con nuestro será un profundo gusto. agradecimiento aprendí en pila. Bueno, Me por convencí favor. que la luz es peor de lo que yo pensaba, entre otras cosas. No, yo les quiero agradecer Tener las puertas mucho. abiertas cuando quieras venir a Sí, tratar por un tema, supuesto. divulgar algo, a las órdenes. Capaz que después que presenten el libro, Cómo no, con mucho venís gusto. por acá a contar ese libro. Pero encantadísimo, les agradezco mucho. Para mí fue un placer compartir esta conversación con ustedes y este espacio. Y bueno, un saludo a la audiencia también. Muchas gracias. Bueno, Bueno, hasta hasta el la martes que viene. próxima. Así pasó Marxianos, que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas.